en estos momentos a otro miembro de esta familia sin censura, amigo de la casa, periodista independiente, director de La Sexta W, el maestro Luis Guillermo Hernández. Luis Guillermo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Mi estimado Vicente, muy buenas tardes. Un placer saludarte en este viernes de conmemoración de los 500 años de la resistencia de nuestra raíz indígena. Pues en este día hay que hablar de los de la ultraderecha. Ya ves que los Vox allá en España dicen que vinieron a liberarnos Hernán Cortés y sus hombres. Pues seguramente así piensan más de uno en el Yunque o desde el Yunque, que fueron exhibidos esta semana, querido Luis Guillermo Hernández. Sin lugar a dudas, es una ocasión en la que podemos comprobar, mi querido Vicente, todo lo putrefacto de este concepto de la civilización, de este concepto del mundo, de este concepto de las sociedades que tiene la derecha y la ultraderecha, pues globales. Leíamos esta mañana, mi querido Vicente, la postura de la cuenta oficial de Vox, este partido ultraderechista que está causando tantos problemas a la sociedad española, y no podíamos dejar de relacionar a este grupúsculo ultraderechista neofascista, mi querido Vicente, pues con sus aliados en México, Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala y su bueno para nada cuñado Juan Ignacio Zavala. Es importante en este momento identificar que ese discurso anacrónico, medieval, ese discurso supremacista de una sociedad que no entiende nada, absolutamente nada de los avances sociales, científicos, económicos, culturales del mundo, y que se empeña en regresarnos, mi querido Vicente, al medievo. No deja de ser singular, no deja de ser significativo que Vox, este grupo ultraderechista, fascista, esté aliado con los Calderón, que esté aliado con el Yunque en México y que reciban recursos de ellos y que se presten recursos, que se presten ideas, que se presten instrumentos políticos, porque sin lugar a dudas son estos grupos, mi querido Vicente, los que empujan el retraso del mundo, los que empujan al mundo al oscurantismo. Luis Guillermo, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador que estas sociedades secretas o simuladas como el Yunque ya no tienen cabida en nuestra realidad, en nuestra actualidad, y creo que tiene toda la razón. Por muchos años, desde el panismo han intentado tapar, ocultar la existencia de este Yunque que ha buscado mover los hilos tanto a nivel social como a nivel político. Y hay que reconocer, por ejemplo, la labor de un Álvaro Delgado, que ha sido muy insistente en este tema, investigando y denunciando, y le mandamos un saludo a Álvaro Delgado. Creo que la historia no se equivoca, mi querido Vicente. La historia nos demuestra con mucha claridad quiénes son los conservadores, esos que durante muchos años pues colaboraron en el dominio de nuestro país después de la independencia, esos que quisieron traer a un rey, esos que quisieron que se impusiera en México el gobierno de las doctrinas religiosas, esos que han luchado durante muchos años, ya siglos, por el retraso cultural de nuestro país, y son los mismos, mi querido Vicente, que ahora van a buscar estos huevos de la serpiente neofascista para hacerse de aliados y lograr regresar al poder en México. No es cualquier cosa, mi querido Vicente, de lo que estamos hablando. Es el peligro de que estos grupos de ultraderecha, de estos grupos adoctrinados en la más oscurantista de las normas ultrarreligiosas, ultrafanáticas, intente crear vínculos
poderosos en el extranjero para apoderarse de México otra vez. Mi querido Vicente, la gente a lo mejor no está muy enterada de esto, pero tenemos que evidenciarlos, no solo al yunque, porque el yunque solo es una pequeña fracción de este movimiento de ultraderecha en México. Tenemos que evidenciar a todos esos políticos, a todas esas políticas que desde los cargos públicos ejercen este intento de dominación intelectual, este intento de dominación cultural para someter al pueblo de México, para luchar contra los procesos de avance tecnológico, científico, para luchar contra las libertades que hemos alcanzado, libertades sociales, libertades personales, incluso libertades de culto. Tenemos que luchar, mi querido Vicente, y no es una cuestión menor, ni tampoco tiene que ver con un asunto de paranoias. Está visto, porque ya lo hemos comprobado cuando gobernó el PAN en nuestro país, que cuando el oscurantismo más retardatario se apodera de los gobiernos, las sociedades sufren, y sufren mucho, sufren dolor, sufren muerte, sufren sangre, como la que hemos sufrido nosotros en los últimos años que gobernó el PAN. Por eso, mi querido Vicente, es importante señalarlos, es importante decir quiénes son, es importante decir lo que hacen y lo que están haciendo. Es importante que la gente sepa que Margarita Zavala, Felipe Calderón, José Ignacio Zavala y todo el grupo que está detrás de ellos están cofinanciando los movimientos internacionales más retardatarios y más peligrosos para las libertades de la sociedad democrática. Por eso, mi querido Vicente, no hay que quitarles el ojo. Y fíjate, Luis Guillermo, que muchas personas dirán, pero ¿por qué tanto ruido sobre esto? Bueno, pues hay que recordar nada más en el golpe de Estado en Bolivia, cómo entraron los golpistas con la Biblia en la mano a tomar el poder. No sé si recuerdas esas imágenes. Pues de ese mismo sentido, lo que buscarían algunos desde el yunque sería su sueño guajiro, ¿no? Su sueño adorado, su sueño anhelado. Ahora que Wikileaks liberó más de 17,000 fojas del financiamiento global de estos movimientos de ultraderecha, mi querido Vicente, y surgieron los nombres de estos personajes mexicanos que están conectados con esa derecha neofascista, macartista, le llamó el maestro Fisgón Monero. Me parece que es importante establecer también la ruta que han seguido durante muchos años para apoderarse del poder del gobierno, pero también para imponer políticas públicas afines a su forma de pensar, afines a su pensamiento, a su ideología y a sus intenciones. Y me parece, mi querido Vicente, en el caso muy, muy modesto de tu servidor, que hay cosas que no dimensionaba en su justa realidad hace tiempo. Comentaba hace unos días, nada más para argumentar un poco más, mi querido Vicente. Hace muchos años, en 2006, yo me enteré de que había células del panismo en Querétaro, que es un estado pues ampliamente dominado por el espectro panista conservador. Había células que iban a recorrer las zonas de la sierra, las zonas de la Huasteca queretana, muy pobres y de alta marginación, para buscar reclutar a jóvenes a los que convencían con los argumentos religiosos, pero también los hacían convertirse en una especie de contrainsurgencia en contra del progresismo. Los adoctrinaban en asuntos políticos, en asuntos religiosos, y los hacían llamados aves azules, imagínate nada más, el proyecto Aves Azules, para tener gente dispuesta a pelear por la fe religiosa en pleno siglo XXI. Imagínate nada más, mi querido Vicente, el peligro de estos sujetos. Y este adoctrinamiento iba directamente a las zonas más pobres de esta región huasteca queretana. Durante mucho tiempo yo no entendía cómo podían hacerlo y cómo se permitía esta estructura. Ahora lo entiendo. Forma parte de un proyecto internacional, porque la ultraderecha y la derecha
saben perfectamente cómo articularse internacionalmente y saben perfectamente que esa articulación es la que les permite vivir y sobrevivir y reptar en los cargos públicos. Y la amenaza está latente hoy, mi querido Vicente. No quiero asustar a nadie, simplemente lo explico como una realidad. La amenaza está latente. La ultraderecha mexicana va a regresar y quiere intentar apoderarse otra vez del gobierno, de los gobiernos, para imponer sus lógicas oscurantistas. Y los progresistas de este país, la gente que aspiramos a una sociedad moderna y científica y avanzada y culturalmente sólida, debemos impedir, por supuesto, con todas las estructuras democráticas a nuestro alcance, que salgan con la suya. Estoy de acuerdo contigo, maestro Luis Guillermo Hernández, y si me permites pedirte que compartas tus redes sociales, tus trincheras, para que la gente te siga apoyando, por favor, para cerrar en este viernes. Muchísimas gracias, mi querido Vicente. Gracias por el apoyo y por la solidaridad para la creación de estos espacios alternativos. Luis Guillermo Hernández, Sexta W, es mi canal en YouTube. Invito a la gente a suscribirse, a acompañarme a las cápsulas de análisis de la realidad que publico diario. Y este viernes a las 8 de la noche, a la charla nocturna en vivo, con un tequilita o un agua de limón o un atole, para celebrar y conmemorar la posibilidad de crear espacios libres. Estoy en Luis G. Hernán, Twitter, Facebook, las diferentes plataformas, Luis Guillermo Hernández y Sexta W, ahí me encuentran y ahí estaremos siguiendo el análisis de esta dura realidad. Pues estaremos con el agua de limón, con tequila, o sea, una paloma, esperando esa plática de los viernes, querido Luis Guillermo Hernández, en Luis Guillermo Hernández, Sexta W, tu canal de YouTube. Por lo pronto te mando un abrazo y que pases excelente tarde. Igualmente, mi querido Vicente, y gracias por la solidaridad. Hasta pronto. Hasta pronto, es Luis Guillermo Hernández en Sin Censura. Y déjeme también saludar a José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor y máster en Derecho Comunitario Europeo, quien ya llegó para hablar sin censura. Tú que escribes sobre pueblos originarios, tú que escribes sobre indígenas, querido José Alfredo, me tienes que dar tu opinión acerca de este evento de conmemoración por los 500 años de resistencia indígena en el Zócalo capitalino. A mí me han conmovido algunos de los discursos, algunas frases, pero dame tu opinión de la visita incluso de representantes de pueblos indígenas desde Estados Unidos, de otras latitudes. Creo que no es para subestimarse ni desestimarse lo que vimos en vivo y en directo en Sin Censura desde el Zócalo hace un rato, José Alfredo. Sí, querido Vicente, muchas gracias. Buen día, saludos a todo tu equipo. Fíjate que fue algo tremendamente emotivo y una vez más Andrés Manuel López Obrador se ubica como un gran estadista que sabe llevar los temas ancestrales al porvenir, es decir, basado en la desgracia de la conquista a nuestro país, está mandando un mensaje de paz al mundo en un momento clave en el cual está proponiendo una América más unida, está proponiendo que se arregle el problema en Venezuela, está proponiendo que se tire el embargo de Estados Unidos hacia Cuba, y de esta manera, remembrando las atrocidades que hizo la corona española en México, él está diciendo que no vuelva a suceder. Él está diciendo, no puede ser el futuro. Esto es retraso, las invasiones son retraso, los embargos son retraso. Tenemos que ir por un entendimiento internacional, tenemos que ir por un entendimiento global, y de esta